Qué alegría poder saludarles una vez más, mis amados hermanos y amigos. Qué alegría poder una vez más compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Es mi anhelo poder ayudar a muchas personas. Y es por eso que grabamos cada mañana, cada día, un mensaje para enviarles casi todos los días a sus hogares, a sus móviles, para facilitarles un poco el estudio de la palabra del Señor y alimentarlos de la fuente del agua de la vida. Porque en la palabra de Dios encontramos la verdad, ahí está la verdad, esa es la verdad, la Biblia. Y en la palabra de Dios encontramos la fuente inagotable para la vida eterna, para nuestra sed del alma en esta tierra. Y en esta mañana queremos compartir una vez más una historia maravillosa de la palabra de Dios. Esta historia linda está en el libro de Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 1 hasta el versículo 10. Vamos a meditar un poquito esta mañana en estos versículos. Dicho sea de paso, si alguno está enfermo o tiene algún familiar enfermo y está preocupado o preocupada por su familiar enfermo y no sabe qué hacer, no sabe para dónde ir, a lo mejor los médicos ya le dijeron que su familiar no tiene mucha esperanza de sanidad, de vida, de recuperación, pues bueno, entonces escuche esta historia. Este mensaje entonces es para ti. O si tiene algún familiar enfermo, envíele también esta meditación. Porque quiero que sepan que hay solución para el ser humano en esta tierra. Y la solución es Cristo Jesús. Leamos esta historia entonces. Lucas 7, 1 al 10. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese a él y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: «Es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga». Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él a unos amigos diciéndole: «Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo cual ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sanado. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve, y va. Y al otro: ven, y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace». Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: «Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe». Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Queridos amigos, ¿sientes que tu problema no tiene solución? ¿Sientes que no hay esperanza para tu vida? En primer lugar, necesitamos tener fe. Una de las cosas que a Jesús le encantó de aquel centurión fue la fe. Y es por eso que al escuchar estas palabras, cuando le dice: «Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera yo fui mismo a buscarte, sino que envié a estos hombres para que te buscaran. No soy digno, pero Señor, mira, di la palabra». Miren qué fe tan grande la de este hombre. Solamente: Señor, di la palabra. O sea, él creía que si Jesús solamente decía la palabra de, por ejemplo, sé sano o te sano, su siervo sería sanado. ¿No es esto una fe tremenda? Bueno, tenemos que tener fe porque a Dios le encanta que tengamos fe. De hecho, la palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, tenemos que creer que Dios va a actuar, que Dios va a obrar el milagro que le vamos a pedir. Porque Dios puede. Aquí vemos el caso, el relato. En primer lugar, hermanos y hermanas, a Jesús le encanta resolver cosas imposibles. A Jesús le encanta ayudar a la gente. A Jesús le encanta servir, y especialmente a aquellos que sufren. Porque Dios ama a la humanidad.
a pesar de que no seamos dignos, a pesar de que no merezcamos nada de parte de Dios. Pero Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, llevó tus pecados y los míos, llevó tus enfermedades y las mías. Él cargó nuestras dolencias, por lo tanto, vamos a clamar a Dios con fe, porque Él es nuestro sanador. Aquel centurión romano amaba a su siervo. Mira, qué ejemplo de humanidad. Amaba, era un siervo, un empleado. Él lo amaba tanto como un hijo. Y cuando ve que la enfermera dice que estaba a punto de morir. O sea, el muchacho estaba realmente grave. Pero queridos hermanos, ¿hay algo imposible para Dios? No. Aquel muchacho seguramente hubiese muerto si el centurión romano no hubiese creído en Jesús. Si el centurión romano no hubiese enviado a buscar a Jesús. Y si el centurión romano no hubiese tenido fe en Cristo Jesús. Y esto es fundamental y es importante. Incluso la Biblia dice que si a alguno le falta fe, le pida a Dios aumento de fe. Los discípulos les dijo, aumentanos la fe, es lo que estaba pidiendo. En este momento les quiero compartir un pequeño testimonio de un incidente que nos pasó a nosotros como familia hace algunos años atrás. Estaba yo en otro país, en Chile, y estaba pasando por frente a una cabina telefónica y sentí el deseo profundo de llamar a mi mamá para saludarla. Ella está en Colombia. Por lo tanto, me detuve frente a la cabina telefónica, entré y llamé a mi mamá y le dije, mamita, ¿cómo estás? Y dijo, pues triste por lo de mi hijo. Y yo le dije, pero ¿cómo así, mamá? ¿Por cuál hijo? ¿Qué pasó? Y dice, por lo de Daniel, tu hermano, ¿no sabe el problema que tuvo en Bogotá, el accidente que tuvo en la moto? Le dije, no, mamá, no sabía. Dijo, ¿cómo? Yo pensé que ya te habían contado. Le dije, no, mamá, no tengo idea. Voy a resumir la historia porque es un poco larga. Así que mi hermano tuvo un accidente grave en Bogotá. Un bus de Transmilenio lo arrolló, él iba en su moto cruzando y lo arrolló, lo tiró lejos, lo dejó casi muerto. En ese momento pasó una ambulancia, Dios obrando, lo recogió, lo llevaron, se fueron con él a la clínica. Y cuando llamé a mis hermanos que estaban en Bogotá, les dije, hermanos, ¿cómo están? ¿Qué pasó? Dicen Daniel. Ellos me dicen llorando, Daniel está grave, está hecho pedazos en la clínica, tiene coágulos de sangre en la cabeza, el golpe fue muy fuerte y los médicos nos dicen que no hay esperanza, que si la única esperanza es operarlo, abrir el cráneo, sacar los coágulos que hay dentro de su cabeza, pero dicen que si él llega a quedar vivo, va a quedar vegetal de por vida. No daban más esperanzas y eso decían, si es que no se muere en el quirófano. ¡Qué terrible diagnóstico! ¿Qué esperanza para nosotros podría haber? Nada. En ese momento cuando ellos me dicen esto, sentí frío y sentí miedo y sentí tristeza, porque dije, mi hermano se va a morir. Pero en ese momento el Espíritu Santo trae a mi mente estas historias maravillosas de la Biblia, hermanos, que no son cuentos de hadas, que son historias reales y verídicas. En ese momento les dije, hermanos, tranquilos, porque hay un Dios en los cielos que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo alcanza. No hay nada imposible para Dios. Oremos y confiemos en Dios, tranquilos, vamos a clamar a Dios. Me fui a mi casa y me arrodillé y yo abrí este texto de la palabra de Dios. Le dije, Señor, mira, al igual que el centurión romano, yo no merezco, no soy digno que tú me hagas un favor. No merezco nada de ti, Señor. Pero sabe una cosa, Señor, el centurión dijo, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y Señor, tu poder es tan grande, sé que todo lo puedes. Y en esta hora, Señor, no necesito ni siquiera que digas la palabra, solamente que tú quieras hacer el milagro. Y Señor, tú puedes sanar a mi hermano. Tú no necesitas bisturí ni pinzas para sanarlo si tú quieres. Solo con tu poder, solo con desear sanarlo y el milagro estará hecho. Estuvimos clamando a Dios. Mi hermano que estaba a punto de ser operado. El doctor recibió un llamado de otro médico que le dijo no lo opere porque la cirugía es muy delicada y él puede morir en la mesa de cirugía. Por lo tanto, suspendieron la operación. Mi hermano fue llevado nuevamente a cuidados intensivos hasta el día siguiente. Al día siguiente, el doctor que estaba a cargo de mi hermano, viendo que el otro doctor que llamó no venía para operarlo, dijo, voy a operar, no voy a esperar más, la familia me confió esto. Por lo tanto,
le toman, dice, vamos a tomar el último TAC, último examen, no sé cómo le llaman a esto, para ver cuánto ha avanzado o disminuido el problema. Y cuando ellos toman exámenes, descubren que Daniel estaba completamente limpio. No tenía ni un coágulo de sangre en la cabeza y solo presentaba un leve rasguño en el vaso. Por lo tanto, mi hermano no necesitaba ser llevado al quirófano, no necesitaba ser operado. Daniel estaba dormido, sano, sin ningún problema en su cuerpo. Su cabeza estaba completamente limpia y restaurada. Queridos, aquí está el Dios de lo imposible. Cuando yo le dije, Señor, no soy digno que bajes a ayudarnos, lo que no sabía es que Dios ya estaba obrando. Dios ya estaba obrando. La ambulancia no pasó por casualidad. El conductor de la ambulancia había pasado porque ya iba a entregar su turno. Y justamente iba pasando por ahí, vio el accidente, él se detuvo y llevó a mi hermano. Pero yo sé que en esa ambulancia iba Jesús atendiendo a mi hermano. En esa ambulancia Jesús mismo iba atendiéndolo. El médico que llamó al doctor, sé que es Jesús mismo. Le dijo, no lo opere, yo lo opero. Porque Jesús es el médico divino que todo lo puede. Queridos, Dios usa diferentes medios para sanar. A veces usa a los médicos. A veces usa los medicamentos. A veces Él mismo hace los milagros. El caso del centurión romano. Habían hecho todo lo posible por salvar a su siervo, pero no había medicina sobre la tierra para sanarlo, ni médico capaz. Pero Él envía a llamar al médico divino, al Todopoderoso, a Jesús, nada menos que a Jesús. Y Jesucristo hizo el milagro de sanar a su siervo. Queridos hermanos, si alguno está enfermo en esta hora, solamente tiene que clamar a Jesús. Tiene que pedirle a Dios que lo sane. En primer lugar, Dios necesita sanarte espiritualmente. Espiritualmente, Dios primero que todo quiere limpiarte de toda pecaminosidad, espiritualmente. Y vamos a orar ahorita por eso. En segundo lugar, Dios quiere sanarte mentalmente, porque muchas enfermedades que hay en esta tierra, el problema es psicológico. No son enfermedades reales. Muchas enfermedades son psicológicas, son mentales. Y en tercer lugar, Dios quiere sanarte físicamente. Si Él sabe que es lo mejor para ti, lo mejor para tu vida. Por lo tanto, ten fe en Cristo Jesús. A Él le encanta resolver casos imposibles. A Él le encanta ayudar a la gente. A Él le encanta hacer milagros. Nada imposible para Dios. Ten fe en Cristo Jesús. Ten fe en Dios. Aférrate de la mano del Todopoderoso, porque Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Vamos a orar en esta hora por los enfermos. Eterno Dios, querido Padre, bondadoso Dios, creador del cielo y de la tierra, en esta hora nos dirigimos a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, para suplicar, oh Dios, por los enfermos que escuchan estos audios, aquí en Australia, en los diferentes lugares, en Colombia, en Venezuela, en Chile, en diferentes lugares del mundo donde escuchan estos mensajes. Señor, tenga la bondad de sanar a los enfermos que están escuchando estos mensajes. Tenga la bondad de extender su mano soberana y poderosa, oh Dios, porque aún desde el cielo puedes extender tu mano. Aún desde allá puedes decir la palabra. Aún desde allá puedes, Señor, hacer la obra maravillosa sobre la humanidad. Señor, si algún enfermo, en primer lugar, para que tú, Señor, le sanes espiritualmente. Para que estas personas, oh Dios, puedan tener fe en ti. Puedan amarte con todo el corazón, amarte con toda su alma. Y reconocerte como su Dios, como su Creador, como su soberano en sus vidas. Señor, que ellos puedan tener ese encuentro contigo maravilloso. Que en medio del dolor y la enfermedad puedan saber que tú los amas y que tienes un plan para sus vidas. Y que tú, Señor, no los has abandonado y no los vas a abandonar. Que ellos sepan, oh Dios, que tú eres su Dios, que eres su refugio, que eres su sanador y su médico divino y su fuente de esperanza. Quiero también suplicar, oh Dios, para que tú, Señor, los sanes mentalmente. Hay gente que tiene miedo. Hay gente que está desesperada, con estrés, con nerviosismo.
Que ellos puedan saber, Señor, que tú eres su esperanza, que tú tienes su futuro en sus manos, que tú tienes un plan maravilloso para cada uno de ellos y que muy pronto, Señor, vendrás a buscarlos para que no sufran más y estaremos contigo por fin un día en la tierra nueva. Y en tercer lugar, Señor, quiero suplicar por su cuerpo físico, para que tú, Señor, conforme a tu plan y propósito, extiendas tu mano sanadora, los toques, los sanes, los restaures. Señor, sé que todo lo puedes. Estoy en este momento empeñando tu palabra. Tú dices, pedid y se os dará. Clama a mí y yo te responderé. Señor, tú lo dijiste, en tu nombre clamo, para que tú sanes, para que tú restaures, porque tú eres el Dios de los milagros, el Todopoderoso. En tus manos divinas encomiendo a los enfermos, pero también encomiendo a los familiares de los enfermos que sufren al lado de sus seres queridos. Sánales, oh Dios, restáurales, dales fuerza y que puedan saber que tú, Señor, estás para ayudarlos y que tú los vas a ayudar. Gracias, Dios, por escucharnos. Gracias porque en ti tenemos esperanza y confianza. Y gracias porque en ti tenemos refugio. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, Dios, por tu bendición. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendiga, queridos amigos y hermanos. Que Dios los acompañe y les bendiga. Y que la paz de Dios esté en cada uno de sus corazones. Les enviaremos muy pronto otro mensaje con la ayuda de Dios. Hasta pronto.